Primera de Corintios, capítulo 14. Leíamos así en la semana pasada, a partir del versículo 25 o 24. Por supuesto, yo no quiero salirme de lo que es el tema de la serie, pero creo que es importante que nos detengamos en algo que Pablo parece decir de paso en todo lo que es el ejercicio del don de lenguas o el ejercicio de las profecías y demás. No lo podemos pasar por alto como un principio que hemos dicho ya en otras ocasiones, que se puede aplicar, un principio o una verdad, un concepto que se puede ver en otras áreas de nuestra vida cristiana, pero que Pablo lo señala aquí en este versículo 25, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Es esto demasiado presuntuoso de parte de Pablo? Y lo podría ser también para nosotros el decir, con la firmeza que Pablo lo está diciendo, que Dios está en medio de nosotros. Tenemos la suficiente evidencia y tenemos el suficiente testimonio claro de luz para poder decir que el Dios único y verdadero, soberano, creador de todas las cosas, puede estar en medio de nosotros, como dice Pablo, que ocurre en la iglesia de Corinto, en ese momento que la iglesia está reunida como tal en un solo lugar. Creo que debemos de detenernos y debemos de buscar lo que esto significa y ver si realmente esto nos alcanza, nos bendice o nos responsabiliza a nosotros en este día, en esta mañana. ¿Qué sabemos o qué creemos acerca de este Dios del que dice Pablo y del que nosotros esperamos que pueda estar en este lugar, en esta mañana, en este momento? Bueno, la Escritura en primer lugar lo que nos dice es que hay un solo Dios y que este Dios es espíritu y que por tanto, porque es espíritu, no podemos verle, no podemos oírle, no podemos tocarle. Sabemos que es de otra materia y que va más allá de lo que es nuestra concepción por su naturaleza. Pero por otra parte, nosotros tampoco podemos ver a Dios porque no podríamos resistir. Si lo que dice la Escritura es verdad, y lo es, y es todo gloria, toda majestad, tendremos que pensar que ese Dios soberano y único no puede hacerse visible como tal, porque ¿quién podría resistir? Como dice Isaías en su propio libro, cuando ve que está en la presencia de Dios de alguna forma. Nosotros nos consideramos pecadores, manchados por las ofensas diferentes que cada uno de vosotros sabe que hay en su corazón. En cambio, Dios es toda pureza y santidad, y podríamos entrar en una lista inmensa de sus atributos, de sus características. ¿Quién puede estar delante de un Dios como Él? ¿Quién puede mirar a un sol más grande que nuestro propio sol? Así que Dios no solamente es que es invisible por ser espíritu, sino que no se puede hacer visible por nuestro propio bien. Pero lo que nos dice también las Escrituras es que Dios está en todas partes. Uno de sus atributos es la omnipresencia, es decir, puede estar aquí, puede estar allá. No hay límite alguno para la presencia de Dios. Incluso el apóstol Pablo, señalando en unos momentos en el libro de Hechos, en un mensaje, dice que Dios en realidad está cerca de cada uno de nosotros. Y nosotros lo creemos. El poder, la grandeza de nuestro Dios hace que, aun cuando no lo podemos ver, no lo podemos oír y no lo podemos tocar con nuestros sentidos, nos dice la Escritura que Él puede estar cerca de cada uno de nosotros. El que no se haga visible no quiere decir que no esté allí presente. Y por tanto, si Dios es un Dios que está aquí y está allá y que está a nuestro lado,
más allá de nuestro entendimiento o nuestro alcance, podemos afirmar que Dios nos ve, Dios nos oye también y que sabe todo acerca de ti. Tú no lo puedas ver, no lo puedas oír, no lo puedas tocar, no quiere decir que Él no te pueda ver, que no te pueda oír y que no pueda saber. Esta es la maravilla del Dios que nos revela las Escrituras. Pero vamos a un tercer paso en esto. Lo que nos dice, he aquí las maravillas de las maravillas, es que ese Dios único del universo se ha hecho cercano a cada uno de nosotros hasta el punto de poder palparnos si Él fuera su voluntad, pero que a veces, dice también la Escritura, se ha manifestado de diferentes formas y diferentes maneras especiales y extraordinarias, sorprendentes. En una ocasión, nosotros sabemos que Dios se manifestó a Moisés desde una zarza ardiendo en medio del desierto. Y que ese hecho de que una zarza no se consume y que desde allí sale una voz que hace temer al mismo Moisés, nos manifiesta la obra en la que Dios puede obrar y puede actuar para darse a conocer. Nos dice que acompañaba en una columna de nube, en una columna de fuego a su pueblo en medio del desierto. Que se levantaron unos tabernáculos, unas tiendas de pieles de animales y que en medio de aquel lugar la misma gloria de Dios se hacía manifiesto de tal manera que no podían ni siquiera acercarse a aquel lugar. O cuando lo levantaron con piedras en el mismo rey Salomón y la gloria de Dios llenó aquel todo espacio que los sacerdotes y levitas tenían que salir porque no podían permanecer por la gloria de Dios en aquel lugar. Y así lo podemos repetir, cómo Dios se manifiesta en visiones, en señales, prodigios, milagros. A veces podemos oír a los mismos profetas proclamar diciendo Dios me habla, Dios me está diciendo, o como Daniel puede decir de sus visiones cuando estaba también en el exilio. Es decir, Dios está cercano, invisible, pero algunas veces quiere mostrarse. Y lo podemos ver incluso en el mismo Nuevo Testamento. Pablo dijo que había visto en visión cuando cayó al suelo en lo que sería su conversión. O el apóstol Juan en esas visiones extraordinarias y sorprendentes que nos revela en el libro de Apocalipsis. Así que Dios de pronto nos quita la nube que cubre nuestros ojos y nos muestra la grandeza de su poder, de su gloria y de su majestad. Pero más que esto todavía, como hemos leído en el libro de Ezequiel, Dios ha hecho unas promesas desde la antigüedad y dice, bueno, yo estoy en todas partes, conozco todas las cosas, estoy incluso cerca de cada uno de vosotros, pero voy a hacer algo mucho más especial y más extraordinario que manifestarme de vez en cuando con algo milagroso, con alguna señal. Y es que voy a hacer un pacto con vosotros y voy a morar en medio de vosotros. Así que coge a su pueblo y le dice que lo que era esporádico, circunstancial, se hará de una manera regular y constante. Cuando el rey David, el rey que anunciaba el David físico, que es nuestro Señor Jesucristo, venga y pueda estar en medio de nosotros. Así que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que el Verbo se ha hecho carne y viene a montar su tienda, su tabernáculo, en medio de nosotros. Y desde allí la luz, el resplandor y todas las maravillas de lo que es el Hijo se van a manifestar. Hasta tal punto que nos dice él mismo a uno de los discípulos y a todos nosotros, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. El que me conoce a mí puede afirmar que conoce al Padre. Y entonces nosotros nos quedamos maravillados. Es así que el autor de Hebreos nos tiene que decir, Dios ha hablado muchas veces, pero ahora su voz la podemos oír como en su Hijo Jesucristo. Y no solamente porque Él hablara directamente a los discípulos, sino que toda su obra manifiesta la grandeza de Dios. Cristo en medio de nosotros, Dios morando en medio de nosotros.
Esto es más que sorprendente y glorioso para que nosotros lo podamos pensar y meditar. Por tanto, ese Dios creador, Señor Santo y Espíritu, se manifiesta de una manera especial para estar en medio de nosotros. ¿Es esto lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, cuando está diciendo que Dios está en medio de nosotros? ¿Podemos afirmarlo? Bien, nuestro Señor Jesucristo hace una afirmación en los Evangelios. Donde estéis 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Si el Hijo es el Dios hecho hombre, y como se anunciaba estaría en medio de su pueblo, lo cumple en la venida y la presencia espiritual de Cristo en medio de su pueblo, podemos llegar y afirmar que sí, es posible que en un lugar como este, con gente como tú y como yo, que todavía llevamos sobre nosotros las manchas del pecado y que todavía nos vemos con esa inclinación constante a las cosas del mundo, aún a pesar de todo, Cristo, Dios, puede estar en medio de nosotros. No tendremos que ir a un templo especial, ni a una montaña alta, ni tener que buscarlo en alguna forma extraordinaria, zarzas, nubes, etcétera, sino que, como Dios dice y cumple su palabra, cuando estemos reunidos en su nombre, Él estará aquí en medio. Pero entonces vamos al segundo punto. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué implica que todo ese desarrollo del Antiguo Testamento al Nuevo y al presente, ahora en medio de nosotros, qué implica que Dios pueda estar en medio de nosotros? Dejadme que os diga algunas cosas. Cuando Pablo lo está diciendo a la iglesia de Corinto y nos lo está diciendo a nosotros, lo que significa es que nosotros razonemos de una manera especial. Dios, en este instante, está tan cerca de ti y de mí que puede oír lo que decimos y puede saber lo que sentimos y puede ver con sus propios ojos lo que somos y lo que hacemos. Él sabe lo que hablamos, Él sabe nuestras oraciones, Él recibe nuestras alabanzas. Cuando estamos cantando, no estamos cantando a un espacio vacío y no estamos levantando nuestra voz para que Dios nos tenga que escuchar desde el cielo santo, sino que Él ha dicho, me voy a acercar y voy a estar para poder escuchar lo que vosotros tengáis que alabar y glorificar de mi obra y de mi persona. Y nosotros levantamos nuestra oración y no tenemos que hacer rituales ni sacrificios especiales, sino que cuando abrimos nuestras bocas como pueblo de Dios reunido, Dios está tan cerca de nosotros que puede saber qué es lo que tenemos que decir. Y no solamente esto, sino que además Dios en medio de nosotros nos habla. Cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que hacemos una lectura personal de las Escrituras, cada vez que escuchamos la exposición de las palabras en el desarrollo de la obra, la persona, la naturaleza de nuestro Dios, nos habla. No solamente en la lectura personal, sino en la proclamación del Evangelio. Como nos ha dicho en el versículo 3 de este mismo capítulo, todo lo que es la palabra profética para edificar y exhortar, para animar a la iglesia. Así que, aunque no lo parezca, y claro, nos miramos a nosotros mismos y podemos ver que venimos de nuestras casas, de nuestras cocinas, con nuestras tareas y complicaciones, y que nos venimos a este lugar con gente igual que nosotros, con sus mismas limitaciones, tenéis la certeza, porque lo dice la palabra, que Dios está en este lugar, en medio de nosotros. Y que por tanto podemos nosotros expresarnos para que Él nos conozca y entienda y sepa de nosotros, y que Él se expresa y habla para que nosotros podamos recibir lo que tenga que decirnos. Él puede ver nuestro corazón en esta hora. Tan cercano está a cada uno de nosotros que puede saber lo que ahí hace palpitar o no hace palpitar a nuestro corazón. La actitud que nosotros podamos tener, por ejemplo, a la hora de venir a este lugar. Si venimos con ganas, con deseo, con intención, o simplemente con el empuje que nos ha obligado nuestros padres o nuestro cónyuge a venir.
Claro, la presencia de Dios a través de su palabra no solamente nos permite a nosotros traer nuestro clamor y preocupación delante de Él. Esto es lo que me duele, esto es lo que me preocupa, estos son mis luchas, esto es lo que yo te pido. También, claro, Dios, estando en medio de nosotros y hablándonos, a veces nos tiene que reprender. Y lo podemos comprender en la palabra. Lo sorprendente es que el único Dios que está en medio de nosotros, cercanos a nosotros, en este lugar, de manera espiritual, nos va a hablar dependiendo de nuestras circunstancias. Así que tú vas a salir en esta mañana pudiendo sentir que Dios te ha hablado diciéndote esto o aquello. En cambio, el otro sentirá que Dios le ha hablado en otra dirección y de otra forma. Algunos podremos llegar y decir, Dios me ha hablado exhortándome a seguir adelante en mi camino que estoy haciendo de justicia y santidad, o Dios me ha dicho, para y cambia de dirección porque estás equivocado. Así que el mismo Dios que está escuchándonos a todos nosotros, nos va a hablar a nuestro ritmo, según nuestras necesidades, pero siempre para edificación, exhortación, en lo que sea necesario. Aunque no lo veas, no lo oigas y no lo puedas tocar, Él está aquí y se hace real. Cada vez que levantamos nuestra voz, alabanza, oración, y cada vez que abrimos las Escrituras y la proclamamos. Pero dejarme entonces que me ponga un poco más serio. Esto es lo que nos está diciendo de la naturaleza y la obra de Dios, y lo que está diciendo que tiene implicaciones también para nosotros en esta mañana, por ejemplo, en esta reunión. Creas o no creas, venga de donde venga, seas quien seas. La Escritura no miente y lo que está diciendo es real. Pero ¿podemos afirmar tú y yo que realmente Dios está en medio de nosotros? ¿Que Dios está en esta mañana aquí? Y que podrá estar también en la reunión de la tarde y en otras actividades o reuniones que hagamos como iglesia. Porque recordar también que lo que se estaba diciendo en el libro de Ezequiel y se hace en otros lugares de las Escrituras es que Dios puede apartarse. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, Dios puede quitarse del medio y evitar tener que oírnos o tener que hablarnos. En cierto momento de la historia de Israel hay algo extraordinario que ocurre. Está en el tiempo de Samuel, en el comienzo de la obra, cuando siendo joven Samuel, Elí es el sacerdote, hay un conflicto y de pronto hay un desastre de lo más grande y extraordinario que pudiera ocurrir nunca antes en el pueblo de Israel. Dice, podía haber ocurrido, ni siquiera imaginado algo como esto. La gloria del Señor nos ha quitado. Cuando perdieron el arca, que era el ejemplo, la ilustración de toda la gloria de Dios, la gloria de Dios ha sido traspasada. Y Cabot, dice, hemos perdido la presencia del Señor. ¿Qué hará un pueblo como Israel sin la presencia de su Dios? Y si resulta que eso que ocurrió en el pasado y que ha ocurrido en otros momentos, por eso es el exilio y por eso es la destrucción de Samaria y es la destrucción de Israel o Judá. ¿Y si resulta que nos pudiera ocurrir a nosotros? ¿Os podéis imaginar qué sería de un pueblo como nosotros si no estuviera Dios en medio de nosotros? ¿Nos convertiríamos en qué cosa de asociación o de grupo de amiguitos con todas nuestras debilidades y fraquezas? ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestra belleza? ¿Dónde está nuestra esperanza si Dios no está en medio de nosotros? Y lo terrible es que puede ocurrir, que Dios puede quitar su presencia de en medio de nosotros. En otro momento tenemos la iglesia de la Odisea, que podéis leer en el libro de Apocalipsis. Porque ni eres frío ni eres caliente, le dice el Señor a través de Juan a la iglesia de la Odisea. Te vomitaré de mi boca. ¿Os podéis imaginar la escena más desagradable y horrible que podríamos pensar tú y yo, los que somos creyentes? Que pudiera Dios de algún momento decir, te voy a vomitar, porque ya no te puedo tener más.
¿No pensáis que eso es la mayor de las maldiciones y de los castigos que podíamos pensar de sufrir? Bueno, a la Odisea se le está advirtiendo. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá lo tuvieron que sufrir. ¿Qué ocurriría de nosotros si Dios, que ha prometido estar con nosotros por causa de nuestra rebeldía, terquedad, frialdad, indiferencia, etcétera, nos tuviera que vomitar y echar de nuestra presencia?